Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente con el ingeniero Leonidas Abundis, quien trabaja en la compañía Cemex. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y le agradecemos por su tiempo en este espacio. El enfoque de esta segunda entrevista es enfocarnos en los resortes y mecanismos que activan el desentendimiento moral dentro de una compañía. Y para comenzar esta entrevista, voy a hacer una pequeña introducción a la temática. De acuerdo al psicólogo de la Universidad de Stanford, Albert Bandura, existen 8 distintos mecanismos o resortes por los que una persona puede desentenderse o deslindarse de situaciones morales. Estos mecanismos son justificación moral, en donde aplica la frase el fin justifica los medios. El segundo es el uso de eufemismos, que es cuando se utilizan palabras sustitutas o complejas en nuestro lenguaje para enmascarar una ofensa al oyente. El tercero es una comparación ventajosa, cuando, por ejemplo, uno se hace menos ante otro o se siente afectado por sus acciones, pero justifica hacerse más ante terceros o cometer actos semejantes o peores. El cuarto es el desplazamiento de la responsabilidad, que es cuando se transfiere la responsabilidad de una decisión difícil para no tener que cargar con el peso de la resolución o de las consecuencias. El quinto es similar al anterior, pero en esa responsabilidad se transfiere a grupos o se pasa a un anonimato de una acción grupal, cuando en realidad la responsabilidad era de una persona. El sexto es negar, minimizar o disputar el daño de los actos propios. El séptimo es culpar a las víctimas de las decisiones para sentir que se actuó honradamente. Y por último, es el deshumanizar a las víctimas, es decir, no respetar su dignidad, sus derechos o pensar que no todos tienen el mismo valor o las mismas necesidades o deseos. Entonces, para comenzar con la entrevista, quisiera preguntarle de estos mecanismos o resortes que mencioné, ¿nos podría mencionar al menos 5 ejemplos de casos hipotéticos o reales que pudieran ocurrir en Cemex? Ok, buenas tardes de nuevo. Em, pues viendo estos 8 diferentes situaciones, eh, en la primera, en la justificación moral, pues un caso hipotético pudiera ser que en alguna de nuestras operaciones se descuide el cumplimiento de las regulaciones ambientales, pudiera ser, eh, para destinar dinero a otros proyectos u otras en relaciones. Eh, un recorte en temas presupuestales. Obviamente que no es lo deseable, no es lo que Cemex hace, pero pudiera ser una situación donde un empleado, un responsable de planta productiva, tomar una decisión de ese tipo. Y pues obviamente tenemos que cuidar que eso no ocurra. Una segunda, un segundo caso pudiera ser en la difusión de la responsabilidad. Se me ocurre pensar que si, de nuevo, si una unidad operativa, una planta, no cumple con alguna meta de eficiencia, pues sería fácil que el coordinador o el responsable de esa unidad operativa culpe a sus empleados de no haber realizado las tareas que les correspondían oportunamente. Y, y pues eso, en lugar de reconocer que le faltó a él una planeación y sobre todo un seguimiento de las tareas y los riesgos que se van presentando día tras día. Si el coordinador establece las metas y además le da seguimiento de lo que se va logrando, pues sería fácil identificar que, se, que pudiera no cumplirse con la meta, en lugar de simplemente culpar a sus subordinados. Otra situación sería, por ejemplo, en negar o minimizar
o disputar, cuestionar el daño de los actos propios. En este caso, pues pudiera mencionar que hemos tenido situaciones donde los choferes, ya sean empleados Cemex o de terceros, en este caso los llamamos transportistas, salen a carretera para entregar producto Cemex en otra ciudad, en otro estado incluso, en otro lugar del país, y pues ellos conocen de lugares, primero de los puntos que son peligrosos en las carreteras, y segundo, también conocen los puntos en donde constantemente se cometen robos. Eh, lo que sucede es que los transportistas a veces se detienen a propósito en esos lugares y permiten que se les quite producto porque obtienen algún beneficio económico. Y pues de principio lo reportan como que hubo un robo. Pero si ya ocurre varias veces, pues lo que pasa dentro de Cemex es que se investiga y muchas veces se llega a la conclusión, porque se les llega hasta a grabar, se les sigue y se les llega a grabar, de que lo hacen a propósito. Entonces, en este caso, el transportista pues está negando que está, o por decisión propia, deteniéndose en un lugar donde él sabe que ocurren esos eventos de robo y pues se pone en riesgo y daña a la empresa además. Otro ejemplo sería el culpar a las víctimas de las decisiones, a manera de sentir que se actuó honradamente. En este caso, podríamos hablar de un caso hipotético también, porque en realidad es un tema que en Cemex pues cuidamos mucho, buscamos que no ocurra, y es que el cliente solicite un producto con especificaciones muy claras de resistencia, de fraguado, que es cuánto tiempo le va a tomar al producto al concreto secar, etcétera, y que entreguemos un producto que no cumple con esas especificaciones. Eh, Cuando ya se utiliza el producto y no se logra el resultado esperado, puede ser desde que se caiga un techo hasta que la consistencia o la dureza, etcétera, no es la que se esperaba, pues se pudiera llegar a culpar al cliente de que no utilizó el producto de la manera adecuada, que no siguió las indicaciones de cómo aplicar el producto. En lugar de reconocer que tuvimos una falta de control de calidad y que por eso estuvimos entregando un producto que no cumplía con las especificaciones. Entonces, digo que es una situación hipotética porque, pues en realidad, buscamos que no ocurra. Cemex tiene especificaciones muy claras de cómo hacer el control de calidad, tanto en la producción como cuando se entrega el producto al cliente, y esto no debería ocurrir. Imagínense que se utiliza un concreto que no es el especificado, se construye un edificio y que al paso de los días ese edificio se derrumba, pues, o un puente, o un techo de una casa, pues son situaciones no deseables y pudieran generar este tipo de situaciones, pero bueno, eh, de nuevo, es una situación hipotética. Y otro caso pudiera ser el tema de deshumanizar a las víctimas. Eh, y un caso muy simple que también cuidamos mucho porque buscamos que cada vez más las mujeres se incorporen a la fuerza productiva dentro de Cemex y que algunas de ellas tomen responsabilidades administrativas dentro de Cemex, pues se cuida mucho que si una mujer denuncia un caso, un tema de acoso, eh, que realmente se investigue y se sancione, porque lo que no queremos es que por cuestiones de amistades o de relaciones se busque minimizar la situación y dejarla en el olvido, en lugar de tomar una acción que sancione, que corrija y sobre todo que prevenga esos casos. Eh, si el hecho de que haya una denuncia no significa que sea realidad. El hecho de que haya una denuncia implica que se tiene que investigar y llegar a una conclusión de si es cierto o no es cierto, porque también se tiene que dar el beneficio de la duda. Pero bueno, ese podría ser un caso en donde no nos importe la persona, en este caso una mujer, y busquemos darle, uh, pues, digamos, prefiramos uh, dejar que el caso pase desapercibido en lugar de sancionar a la persona que está cometiendo esa situación de acoso. Bueno, estos son los ejemplos que puedo dar con respecto a estos 8 temas que me planteaste. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, sabemos que
CEMEX interactúa en el día a día con diversos grupos de interés, llámese clientes, proveedores, trabajadores, colaboradores o la comunidad. ¿Nos podría decir usted si estos diversos grupos están conscientes de estos mecanismos? Y también si nos podría comentar de qué forma estos grupos conocen estos mecanismos o si CEMEX tiene alguna estrategia para que estos grupos de interés también estén conscientes de que existe la probabilidad de que sucedan y pues también estar conscientes de que no se deben de cometer. Sí, definitivamente. Por un lado, internamente CEMEX tiene el código de ética y como había explicado previamente, todos los empleados CEMEX debemos de leerlo, de entenderlo y lo firmamos como una comprobación de que lo leímos y de que tenemos acceso a él, sabemos dónde está, ya sea físicamente o de manera digital. Eso es un tema. Segundo, en las publicaciones internas, ya sea impresas o digitales, constantemente recibimos mensajes que nos recuerdan el hecho de que debemos cumplir con el código de ética. Y segundo, de que si hay alguna sospecha de que alguien está incumpliendo, podemos hacer la denuncia y nos indican claramente cuáles son los medios a través de los cuales podemos hacer una denuncia. Eso es internamente. Externamente, tanto los clientes como los proveedores saben que tenemos un código de ética que norma nuestra conducta al hacer negocio con ellos, y tanto con los clientes como con los proveedores, y que no podemos o no debemos más bien dejar de observarlos. Eso también está a disponibilidad de los clientes y de hecho, si ustedes entran a la página de CEMEX, a cemex.com, encontrarán que existe ahí toda una descripción muy clara de cuál es nuestro código de ética y de las diferentes políticas que tenemos para, para normar esta situación. Les puedo mencionar políticas de anticorrupción, políticas pues, del código de ética y de cómo debemos asegurar de que cumplimos con ello, políticas para hacer contratos con proveedores o políticas para establecer qué tipo de negociaciones podemos hacer con los clientes y qué tipo de negociaciones no están permitidas realizarlas con los clientes. Y bueno, esos serían los mecanismos que yo considero que están disponibles y que están disponibles para que todo el mundo que está interesado los pueda leer o tenga acceso a ellos. Excelente. ¿Y nos podría explicar cómo es que estos mecanismos, en caso de que llegaran a presentarse en CEMEX, cómo ellos pudieran interferir con los bienes internos de la empresa? Bueno, puede haber pues diferentes situaciones, como ya he explicado hace rato. El tema de robos. Una cosa es que personas se dediquen a hacer un robo dentro de una planta industrial y otra cosa es que nosotros conscientemente le permitamos a algunas personas que tengan acceso a nuestros servicios, a nuestros productos, a nuestros transportes o nuestras plantas y conscientemente les permitamos llevarse el producto. Pues otros temas serían que hagamos una negociación de compra de ciertos materiales o productos que necesitamos en la empresa, ya sea para oficina o materias primas para nuestras plantas productivas, y que en esa negociación busquemos tener un beneficio económico en lo personal, sabiendo que estamos aceptando una negociación, un costo, un precio más alto para CEMEX. Eso podría ser otra forma de causar daño y precisamente los mecanismos del código de ética buscan evitar ese tipo de cosas. Y para eso hay revisiones, existen
las cotizaciones, bueno, en cada compra tenemos que tener cotizaciones de varios proveedores, esas cotizaciones se evalúan y al final se determina cuál es la más conveniente para Cemex, no solo por precio, sino por temas de calidad, incluso de los productos. Creo que esos ejemplos pudieran servir o responder a la pregunta que me haces. Excelente. Y por último, me gustaría preguntarle si nos pudiera mencionar 3 estrategias viables para poder abatir este desentendimiento moral que, que pudiera suceder en Cemex o también en alguna otra empresa. Pueden ser, por ejemplo, el código de ética u otros ejemplos que usted cree que pudieran ayudar a que este código de ética se cumpliera de una mejor manera o en general otras ideas que a usted se le ocurran. Sí, pues eh, el tema del código de ética es uno de ellos y considero que es el más fuerte que tenemos, puesto que norma nos permite saber qué es lo que sí se permite, qué es lo que no se permite. Y tenemos claridad en cuanto a ese comportamiento que debemos observar, qué es lo que sí qué es lo que está, digamos, en el contexto de negocios, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido. Eh, porque estamos conscientes de que la acción de Cemex tiene 45,000 empleados a nivel mundial y todos los empleados operan todos los días, cada uno en su área de responsabilidad. Entonces, las acciones que ellos ejecutan todos los días pudieran llevar a Cemex a verse involucrada en una cuestión legal eh, precisamente por ello es que cada empleado tiene que ser consciente de su rol, de su responsabilidad y de lo que no debe hacer para evitar poner a la empresa en una situación que lo comprometa legalmente. Moralmente, pues también es otra situación que debemos evitar. Y como ya hablaba ahorita, los temas ambientales son un tema que cuidamos mucho y que CEMEX también apoya el tema de cuidar el ambiente. Eh, pues incluso en algunos lugares CEMEX apoya, por ejemplo, uno de los, o más bien el costo más alto en la producción que tiene CEMEX es la energía. Se utiliza mucha energía para procesar los materiales, llevarlos a temperaturas altísimas de más de 1000 grados centígrados en los hornos, lo cual implica mucha energía. Y bueno, tiempo o carbón, tenemos un programa de reemplazo de energéticos y en algunos países consumimos la basura, literalmente la basura. Entonces se hacen acuerdos con los alcaldías de las ciudades de manera que se recibe esa basura, la quema en nuestros hornos, porque mucha de esa basura, no toda, pero mucha de la basura tiene un alto poder calorífico. Y entonces con eso resolvemos en parte nuestra necesidad de energía, de generar ese calor que requerimos en los hornos, y por otro lado ayudamos a las ciudades a, digamos, a disponer de una manera ecológica de esa basura. Pueden ser desde neumáticos viejos hasta todo tipo de materiales que los ciudadanos desechamos, que el municipio recolecta y que luego tiene que llevarlos a un lugar, un depósito de basura, y ahí se mantiene por años. Entonces Cemex lo que hace es consumir esa basura. Obviamente Cemex, en el acuerdo que hace con el municipio, pues algún tipo de negociación se hace que involucre algún beneficio para Cemex y algún beneficio también para la ciudad. Ese es otro esquema que se me ocurre en donde los negocios y la búsqueda de negocio y la búsqueda de apoyar o mejorar el ambiente se encuentra. No sé, ¿responde eso a la pregunta o se requiere algo más? No, sí, sí responde la pregunta.
Muy bien. Excelente. Pues bueno, eso es todo por esta segunda entrevista y con esto concluimos estas dos entrevistas que realizamos. Le agradecemos nuevamente su tiempo y su atención y pues eh, nos da gusto saber que hay empresas que están practicando la ética y que la están promoviendo y nos da también gusto saber que una empresa mexicana trabaja eh, en inculcar estos principios y esta cultura ética a lo largo de todas sus organizaciones y plantas en el mundo. Muchísimas gracias. Pues gracias de nuevo a ustedes. Siempre es interesante tener la oportunidad de ofrecer este tipo de experiencias a, pues a ustedes, los jóvenes estudiantes, para que vean en la vida real qué es lo que ocurre, cómo las empresas aplican estos conceptos, qué tipo de preocupaciones existen y, y pues que vean que no solo son eh, conceptos escritos o ideas puestas en un libro o que un autor está divulgando, sino que son temas reales, que son de mucho valor y que toda empresa que se precie de ser eh, exitosa debe considerar. El éxito no solo se mide por la cantidad de dinero que se genera, sino por el beneficio que tiene a la colectividad también, ya sean empleados, ciudadanos que viven alrededor de nuestras instalaciones y de nuevo clientes o proveedores con los cuales hacemos negocios todos los días. Pues muchas gracias y a la orden. Excelente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Después de esta segunda entrevista con el ingeniero Leonides Abundis, aprendimos varias cosas sobre su organización en la cual trabaja, Cemex. El enfoque de esta segunda entrevista fue el de la detección de los mecanismos, resortes del desentimiento moral de las organizaciones. Y con eso abrimos el espacio de la entrevista con las diferentes o distintos mecanismos o resortes por los que una persona puede desentenderse o deslindarse selectiva o aleatoriamente de situaciones morales. Después de haber realizado la entrevista vimos cómo o la manera en que el desentimiento moral incide tanto en la función social de dicha institución, así como en la consecución de sus bienes internos. Dicho esto, es importante reconocer cómo es que este sentimiento moral afecta el rol social de Cemex, así como el cumplimiento de sus bienes internos. Recordando un poco de la primera entrevista, existen 3 demandas legítimas de la sociedad para con la empresa, debido a su tipo de actividad, las cuales son el cuidar la emisión de contaminantes y partículas del medio ambiente, en la generación de empleos y el garantizar la entrega de productos de calidad. Por su parte, los bienes internos son principalmente el proporcionar materiales que ayuden en la construcción de pastas de edificación, carreteras, edificios y todo tipo de construcciones de manera que tengan una duración y estabilidad excelentes y de acuerdo con las necesidades de los consumidores, fomentando su seguridad, salud y bienestar para llevar a cabo sus actividades diarias. También se incluye en este aspecto el cuidar y asegurar la salud, dignidad y la vida humana durante todas las etapas del proceso. Aunque este último aspecto es un bien interno de toda profesión, no solo en esta institución. A su vez, tomando el desentimiento moral como la ignorancia o indiferencia ante un asunto de carácter moral, se puede entonces establecer la relación de que esta acción interfiere directamente con la función social antes mencionada. Esto se explica con el hecho que para lograr los bienes internos de la compañía Cemex, como por ejemplo el proveer los productos con las especificaciones calidad necesaria, es necesario un proceso estricto y riguroso donde muchas decisiones de muchos empleados se ven incluidas, para hacer entrega de lo que se comprometió a hacer. Si existe entonces desentimiento, una parte del proceso estandarizado tendrá una anormalidad, lo cual puede llevar a una falta o una falla que incidirá directamente en los pasos posteriores de la cadena funcional.
por lo que posiblemente puede afectar con el interés poniendo también en riesgo los bienes externos de la empresa que vienen por añadidura tal como las ganancias o buena reputación. Por otro lado, el desentimiento deliberado de un asunto es algo que se intenta siempre evitar dentro de la empresa Cemex, como bien lo dijo el ingeniero Bundis. La razón es que ellos conocen los riesgos que conlleva, tanto para sus operaciones, así como para sus finanzas y sus grupos de interés. Para esto, el ingeniero Bundis nos mencionó varios casos reales que suceden en la planta, por ejemplo, el de los transportistas, en los cuales ellos no llegan al lugar indicado o saben o conocen previamente de un lugar donde se trafica o hay mucho robo de material o mercancía de transportistas y a propósito llegan a ese lugar y normalmente tienen un beneficio de por medio si se dejan robar. Esto es tomado en cuenta y es analizado por parte de Cemex para tomar las riendas y ver cómo se puede solucionar. Se detecta el caso, se sabe que se está haciendo eso, se procesa y luego se da un resultado, ya sea que haya una repercusión para el transportista o se buscan diferentes maneras para evitar eso. Asimismo, hay otros casos que suceden en planta en el cual puede que haya un error en un proceso de cálculos o de mediciones en los cuales no se quiera tomar la responsabilidad por los actos que se hicieron y terminen afectando a otros al ser culpados por estos. Y por último, un caso que es algo reciente tomando en cuenta que con la actualización de su código ética se adjuntó esto e información sobre el acoso a mujeres y el punto es que si existe dentro de la planta una violación hacia la persona, en este caso la mujer, que se sienta acosada, ésta puede acudir a una parte y que todo el proceso se analice porque se le da el beneficio de la duda para después saber qué se puede hacer al respecto para proteger a la mujer en este caso. Y aquí es como se muestra cómo el desentimiento de los códigos de ética de la empresa repercute después en tráfico de influencias o incluso sobornos para evitar que proceda la denuncia, lo cual tiene impacto directamente en la productividad de esta área y por ende en la eficiencia de los procesos ahí llevados a cabo, de los productos entregados y por ende en el bien final. Al no estar comprometidos, no obstante, como se mencionó reiteradamente, el ingeniero, esto se puede evitar mediante la constante aplicación y vigilancia del código de ética. Hablando de los costos, el problema de que estos resortes que conllevan a la corrupción es que siempre existe un costo perjudicial asociado a ellos, ya sea de forma directa o indirecta para Cemex. Retomando el caso de los camiones, existe un costo directo para la empresa dado que como se realizó un acto de robo, se está perdiendo este material, por ende se pierde el material, se pierde la ganancia por el material, el cliente no recibe el material y no se puede realizar el costo de operaciones y con eso conlleva a pérdida de confianza y una mala imagen o reputación para los accionistas o para la misma sociedad. Aquí puede entenderse entonces por qué la empresa Cemex cuida con mucha atención cada aspecto ético en sus operaciones, ya que comprende las implicaciones que ello tiene en todas las actividades y el costo que para ellos tiene que corregir en esas situaciones, como también es en el caso en el acoso de la mujer, que se pierde tiempo por analizar un caso que no debería existir en ninguna empresa. Por otra parte, en los costos indirectos se encuentra la incapacidad de cumplir con lo que el cliente pide, ya sea por calidad
o cantidad en el producto o servicio ofrecido. Esto se debe a que Cemex necesita que todos los esfuerzos sean dirigidos a cumplir los bienes internos, y en el momento en que estos mecanismos de sentimiento moral se suscitan, generan entonces un conflicto de intereses. También se puede aquí enlistar el perjuicio a la imagen, reputación y posición en el mercado de Cemex y el trabajo que conlleva para recuperarse de esta situación. Por eso mismo Cemex tiene a la disposición de todos su código de ética, el cual sirve para que todos los empleados se rijan de ella y poder tener un ambiente de trabajo efectivo y brindar el producto de calidad a los clientes. Con una frase que el ingeniero Mundis dijo: el éxito no se mide por la cantidad de dinero que se gana, sino por la bonificación que se tiene a la comunidad, es decir, lo que ganamos todos, empleados, estudiantes, clientes, accionistas, en todo lo que es la compañía. Gracias.